Bueno, listos para comenzar nuestro siguiente estudio. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han ido a un retiro lejos? A un lugar donde vas, retiro de hombres o retiro de mujeres. Han tenido mucha experiencia y por cierto tenemos un retiro que va a ser de hombres aquí en la iglesia, así que estoy contando los días para ir. Va a ser un momento muy agradable compartir con hermanos acá. Y interesantemente lo que ocurre es el hecho de que tenemos esta experiencia, que tenemos un momento donde estamos alabando, compartiendo con gente, aprendiendo, y de pronto nos toca regresar, nos toca bajar de la montaña. Y esa es la sensación de que, pero estaba pasando tan bien, que me cuesta el regresar y volver a casa, lo cual, amamos a ver a nuestra familia, no nada que ver con eso, pero el volver a la vida cotidiana después de haber tenido esa experiencia, de pasar todo ese tiempo, y usamos esa expresión de bajar de la montaña al entender que vamos a toparnos con la realidad. Ahora imagínense la experiencia para tener a Jesús mismo predicando en una montaña y el culminar todo lo que es ahora el Sermón del Monte. Qué increíble. Y esto es precisamente lo que vamos a ver hoy, la culminación de lo que hemos estudiado acerca del Sermón del Monte, el final de varios días, lo que consideran muchos teólogos de que fue el Sermón del Monte, que sacudió a la audiencia por las implicaciones de lo que estaba hablando y sobre todo entendiendo de que cuando estaban escuchando a Jesús en el monte, el subir al monte implicaba siempre una descripción de estar en presencia de Dios. Si regresan al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando ven acerca de cómo Dios habló desde un monte, cómo Dios entregó la ley desde un monte y cómo Moisés bajó del monte, entonces tenían esa idea de que el monte donde podían tal vez tener esa cercanía más con Dios, y en este caso tienen a Jesús, que está hablando de un monte, que subieron al monte, como menciona en capítulo 5.1, y como ahora el bajar del monte, el capítulo 8, donde continúa, están destinados a recordar todo lo que era el Éxodo 19, y el ver quién es esta persona que estaba enseñando con autoridad. Él se estaba dirigiendo primordialmente, Jesús, a los discípulos, pero multitudes estaban a su alrededor. Mucha gente comenzaron a tratar de entender quién era este individuo, potenciales discípulos que se habían acercado a Jesús para escuchar este grandioso sermón, que se convirtió en un retrato fundamental programado del anuncio de Jesús, de mostrar quién era el maestro, que era un rabino también conocido, pero no como cualquiera, que era un Mesías de Israel y era el Hijo de Dios. Y cuando analizamos lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte, vamos a ver diferentes puntos que realmente nos llaman la atención a nosotros ahora en este tiempo como cristianos, de lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Uno, por el hecho de que el Sermón del Monte tiene por objetivo la práctica cristiana. Un cristiano escucha lo que estamos leyendo en el Sermón del Monte, medita lo que se habló en el medio del Sermón del Monte y actúa. Es ella de acuerdo a los mandamientos que aprendió a los demás hermanos y hermanas en Cristo. Esto es lo que distingue y manifiesta a los que han recibido una naturaleza renovada. El hecho de que puedas actuar lo que dice el Sermón del Monte con naturalidad. Porque naciste nuevamente puedes obedecer el Sermón del Monte. Caso contrario sería imposible. Para Mateo, como para toda la iglesia hasta mucho después de la Reforma, estaba claro que el Sermón del Monte era practicable para un cristiano. No estamos pidiendo imposibles. Una persona que ha rendido su vida a Cristo tiene la capacidad de obedecer el Sermón del Monte. El segundo punto que hemos aprendido es el hecho en todos estos estudios, es que el Evangelio de las obras es expresión de la gracia. El Sermón del Monte es una exigencia imperativa. Cada vez que Jesús decía que hagan algo, lo decía no como sugerencia, sino que estaba diciendo como mandato. Esto es algo que tienen que obedecer. Espero esto de los miembros del reino de Dios. Espero esto que puedan ustedes cumplirlo. Incluso las bienaventuranzas son un anuncio de gracia que precede las exigencias. Cuando tú recibes la gracia, tienes la oportunidad de demostrar esa gracia en acciones. El Sermón del Monte no hace la distinción entre las personas que escuchan y las personas que actúan. El Sermón del Monte aclara específicamente que ambas son las mismas. Es precisamente lo que caracteriza la gracia de Dios cuando uno obedece a Cristo. No solo se trata de venir a escuchar un sermón el domingo, sino que, como estaba explicando Jesús, es escuchas y haz algo al respecto. Obedecerlo a Él. El tercer punto que hemos aprendido del Sermón del Monte es combinar el mandato central del amor con otras exigencias ejemplares de Jesús.
¿Qué me quiero referir con esto? Es el hecho de que el Sermón del Monte ha dejado muy claro la definición de lo que es amar en forma tangible. No se trata únicamente de emociones que sientes para con alguien, sino el hecho de que si es que vas a amar a alguien de una forma bíblica, de una forma como Dios ha determinado que es amor, significa que vas a amar con acciones, con hechos. Vas a demostrar el buscar el bienestar de la otra persona, a pesar de que recibas o no recibas algo a cambio. Vas a desplegar ese amor por diferentes métodos, y sobre todo se demuestra también que el amor a los enemigos, como por ejemplo, que es la esencia y la cumbre de la justicia, que Dios requiere y el despliegue de ese amor divino. Si Dios, siendo un Dios perfecto, nos amó a nosotros cuando éramos enemigos, cuando nos comportábamos mal para con Él, cuando desobedecíamos todo lo que Él nos pedía, y aún así vino y entregó a su Hijo Jesucristo, esa demostración de amor es lo que nosotros tenemos como cristianos que desplegar ante los demás. No son sentencias de ley, sino son exigencias ejemplares. No es el hecho de que Dios nos esté pidiendo que hagamos algo que Él no haya hecho. Él vino y nos demostró cómo se ejerce ese amor. Y eso es lo impresionante del Dios que servimos, del único y verdadero Dios. Si lo pones en contraste con otras ideologías de diferentes dioses, la mayoría son seres desconectados del mundo, que te pide como ser humano que hagas este tipo de comportamiento, pero realmente no son o no entienden cómo es un ser humano. Pero en cambio Dios vino a este mundo siendo hombre, caminó y experimentó necesidades, vio el pecado a su alrededor, vivió alrededor del pecado y aún así amó al pecador. Y ese es el comportamiento que está pidiendo, esa exigencia ejemplar que está dando, que ilustra cómo y qué tan radical Dios exige esa obediencia. Dios no te está pidiendo algo que Él no haya hecho. La vida cristiana se compara mejor con una maratón cuya meta es la perfección, en la medida que sea posible y en todo caso, ir más lejos que los escribas y los fariseos, como lo mencionó Jesús. El ir mucho más allá de lo que la gente espera de ti, sino que el hecho de que ese maratón implica que vas a ser como Cristo. Ahora, es imposible para que nosotros lleguemos a ese fin, pero eso no significa que nos estamos yendo por esa trayectoria. Es imposible que para nosotros en este mundo, con este cuerpo pecaminoso, logremos ser perfectos. Pero eso no quiere decir que no seamos santos y que tengamos que crecer diariamente en buscar esa perfección, a pesar de que nunca lo logremos en esta vida. Un cuarto punto que aprendemos en el Sermón del Monte es el hecho de que el Sermón del Monte es una ética para los discípulos. En esencia, el Sermón del Monte es el atributo distintivo de los discípulos que diferencian a cualquier cristiano con personas del mundo, con personas de cualquier otra ideología, de otra visión. La práctica del Sermón del Monte ayuda a la gente a alabar al Padre que está en los cielos. Si quieres glorificar a Dios, sigue el Sermón del Monte. Si quieres alabar a Dios con tus actitudes, obedece el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque al imitar a Jesucristo, estás alabando a Dios. De esa forma, no solo la palabra de proclamación lleva a las obras a su vez llevan la proclamación. Cuando tú obedeces lo que dice el Sermón del Monte, estás proclamando lo que Dios había enseñado. ¿Y qué ocurre cuando tú proclamas con tus actitudes, cuando tú haces esas obras con tu vida? La gente va a observar cómo te estás comportando. Y son las obras que hablan más que 1000 palabras. Y cuando la gente mire esas obras en tu vida, los llevará a tratar de entender cuál es esa proclamación que han recibido en su vida para que actúen de esa forma. Así que no es una ética especial solo que tenemos que aplicarla nosotros en un círculo cristiano, sino que es para vivir para los demás, para que los demás vean quién es nuestro Dios, quién es aquel que toma control de nuestra vida, quién es aquel que reina sobre nosotros y por cual desplegamos esas características que Dios nos ha pedido por causa del Evangelio. Se trata más bien de que los extraños puedan apreciar y experimentar la ética de los discípulos que han escuchado el Sermón del Monte como algo tan agradable que al punto que se convierte en algo tan atractivo. Es hermoso cuando alguien se acerca y te dice, yo quiero lo que tú tienes. He visto tu vida y es diferente a la vida de las demás personas que conozco. Yo quiero eso. Cuando logras escuchar esas palabras,
puedes decir que estás caminando en la dirección apropiada. Porque la gente está viendo en ti ciertas actitudes que han sido específicamente de obedecer la palabra de Dios. Y en este caso, en estudiar el Sermón del Monte, de obedecer lo que Dios ha pedido acerca de la distinción de los discípulos de Cristo. El quinto, a través de la predicación de los discípulos del Sermón del Monte, es válido para todo el mundo. ¿A qué se refiere con esto? Es el hecho de que la proclamación de palabra y obra va para todas las naciones, para que sea expuesta al corazón, sean expuestos al corazón de Dios de parte de sus discípulos. Muchas de las exigencias de Jesús, que son específicamente dadas a la comunidad, al cuerpo de Cristo, cuando son expuestas al mundo, estamos siendo en cierto sentido un aspecto misionero. Estamos expandiendo el mensaje de Dios con nuestras actitudes y a través de nuestras palabras. Entonces no se trata únicamente de nosotros, sino de extender el reino de Dios. Y cuando lo hacemos, como por decirte, el aplicar la regla de oro en el Sermón del Monte, no puede convertirse únicamente en solo cerca de nosotros, sino se implica el hecho de que tienes que buscar el bien en las demás personas. El contenido de la predicación misionera es el hecho de que la gente mire ese amor que tenemos expuesto a los demás. Apunta al mandamiento tanto de amar a los enemigos como a los desconocidos en cualquier parte del mundo. Entonces el Sermón del Monte es al mismo tiempo la voluntad de Dios para el mundo entero, al que sea proclamado de parte nuestra lo que Dios ha pedido y que la gente pueda ver ese mensaje tanto en acción como en palabra. En sexto, el Sermón del Monte ofrece instrucción sobre el cumplimiento de la ley y los profetas. El Jesús es el que despliega el verdadero Mesías que estaba proclamado en el Antiguo Testamento. Y con su anuncio, obras y predicación cumple cada palabra de Dios permanente válida, el cual nos da ese sello de garantía. Su predicación nos hizo caer en cuenta de que estamos tratando no con un rabino cualquiera, sino con el Mesías que dijo que vino a cumplir toda la ley. El Antiguo Testamento sigue siendo la base de la voluntad de Dios y mediante el anuncio de Jesucristo de la base de la voluntad de Dios es definitivamente válido. Y cuando profundizamos acerca de cada una de las palabras que dijo, inmediatamente hacemos una conexión del Antiguo Testamento. Sus predicaciones afirmaban que Él no era un simple maestro e incluso que Él no era solo un simple profeta, como algunos pensaban. El pueblo de Israel tenía que redefinir su identidad entre las sinagogas y las naciones al reconocer la voluntad de Dios, aunque sea fuera de las sinagogas influenciadas por fariseos. Esto significa que cuando Jesús está hablando acerca de sus discípulos que tienen que ser de esta forma, no se trata únicamente que ocurra dentro de un contexto de una sinagoga, sino que se trata de expandirlo alrededor del mundo. Y por último, el Sermón del Monte establece los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Si es que alguna vez te pregunta alguien, ¿qué necesitas para entrar al reino de los cielos? Usualmente cuando intento una conversación con alguien de una forma informal y compartir el evangelio, le digo, mira, solo necesitas dos requerimientos. Así de simple, solo dos cosas para ir al cielo. Necesitas ser perfecto y nunca haber pecado. Nada más. Eso es todo. Incluso es que miras el Sermón del Monte, es exactamente lo que menciona. Todas las características vienen a ser una persona que va por el camino angosto, que obedece la verdad, que no se deja engañar, que busca siempre todo el bien. Ahora, ¿quién conoces que cubra esas dos características? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. La justicia perfecta que supera a los religiosos es algo que ninguno de nosotros podemos hacer. En ese sentido, establece las condiciones para entrar al reino de Dios. Esas dos son las condiciones para entrar al reino de Dios, lo cual sin Cristo es prácticamente imposible, ya que no podemos cumplir a cabalidad con la ley perfecta de Dios. Por lo tanto, sin la perfección, que siendo ese el requisito, está muy lejos para nosotros cumplir cualquiera de las supuestas obras de justicia. Jesús entendió sus demandas como una ética de contraste. Él sabía lo que estaba diciendo, como una ética de expectativa del naciente, de aquella persona que nace dentro del reino de Dios por medio del mundo quebrantado del pecado. Este era el reino de Dios que vino a traer a nosotros. En otras palabras, Él vino a presentar a aquellas personas que entran al reino de Dios, tienen estas características. Esta es la persona que entra al reino de Dios. Estas son las cualidades.
Y el Rey Soberano vino a justificarnos para que nosotros podamos ser de este grupo. Caso contrario, sería imposible para nosotros tratar de ser dentro de este grupo. Jesucristo vino y nos justificó, es decir, que nos declaró justos ante Él y nos santifica separándonos del mundo para ponernos dentro de este grupo y así poder cumplir con los requisitos que se menciona dentro de este sermón. Es decir, que ya siendo justificados somos parte de la familia de Dios y podemos en nuestra santificación actuar y obedecer cada una de las cosas que se menciona en el Sermón del Monte para cumplir la palabra de Dios y que Él sea glorificado por lo que Él ha hecho en nosotros. Él nos trajo del mundo perdido de pecado, nos justificó para que podamos ser parte de la familia de Dios y entrar en este grupo, en esta familia al nacer nuevamente. Entonces Mateo concluye esta maravillosa reseña del Sermón del Monte con unas pocas palabras sobre el efecto que causó el Sermón del Monte. Bueno, todo esto fue la introducción, ahora sí vamos a hacer el sermón. Así que vamos a Mateo capítulo 7, del versículo 28 y 29. Mateo capítulo 7, 28 y 29. Vamos a escuchar qué es lo que ocurrió al final de todo este sermón. Cuando Jesús terminó de hablar, todas las personas que estaban ahí expresaron esto. Esto fue lo que ocurrió después, al final del sermón. Versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Está claro que muchas personas quedaron impresionadas no solo por lo que dijo Jesús, sino la forma en que las dijo, el contexto en que las dijo. Su enseñanza era marcadamente diferente a cualquier otra cosa de que ellos habían estado acostumbrados. No había lugar a duda. Este no era el típico maestro, el típico rabino que ellos habían escuchado. Cuando vemos que estas palabras que había mencionado había admirado a multitudes, debemos entender que cuando menciona aquí, cuando terminó estas palabras, Mateo utiliza este contexto de frase, esta oración, como 5 veces en el Evangelio, cada vez que va a cambiar de una declaración a otra. Esto sirve como puntos de acento que denota cambios de estructura del libro. Es importante entender esto, es el hecho de que cuando Jesús terminó estas palabras, está hablando de algo que ocurrió antes, entonces es importante analizar el texto de lo que se está hablando cuando dice eso y qué es lo que viene, el efecto que causó de todo esto. Y explico este detalle por el hecho que cuando leemos las Escrituras y entendemos que nunca se debe de leer un versículo en la Biblia, y esa es una lección que tienen que recordar, nunca leas un versículo en la Biblia, porque leer un versículo en la Biblia implica que vas a desconectarte del contexto. Es importante siempre leer el contexto. Entonces, esta frase que dice cuando Jesús terminó estas palabras, implica que está hablando de todo lo que se dijo en el Sermón del Monte, de todo lo que se mencionó anteriormente. No de lo que viene después, no que lo que dijo antes del Sermón del Monte, no. Está hablando específicamente del contexto del Sermón del Monte. El efecto de lo que Jesús había dicho fue un continuo asombro entre sus oyentes, y multitudes se admiraron por eso. Ahora, el plural de multitudes implica que no fue una pequeña minoría, sino un gran número de personas que lo siguieron. Consideren que después leemos que Jesús alimentó a ¿cuántos? Primero a 5,000 y después a 4,000. Entonces te puedes dar una idea que la cantidad de personas que estamos hablando era un gran número de personas. Como vimos en capítulo 5:1, el sermón estaba dirigido principalmente a los discípulos, pero había otros que querían escuchar acerca de él, otros que tal vez estaban interesados en ser parte del discipulado de Jesús. Y la palabra asombrados es una palabra que realmente tiene muchísimo en profundidad. Habla acerca de estar abrumados. Sugiere una fuerte y repentina sensación de asombro. Es más que maravillarse o asombrarse, estar como atónitos a lo que acaban de escuchar. Mateo utiliza esta expresión en diferentes ocasiones también. Lo utilizó 4 veces. En Mateo 13:54 menciona, llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Mateo reafirma una y otra vez que las palabras de Jesús y las acciones de Jesús era algo que dejaba a la gente atónita. Mateo 19:25.
menciona, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? En Mateo 22:33, al oír esto, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas. Una y otra vez vemos que Jesús asombró a la gente porque no había nadie como Él. Él era único. No existía otro en su época que habían escuchado con estas palabras hablar de esta forma. Jesús no enseñó de la misma manera que otros maestros judíos que ellos habían escuchado antes, ni dijo el mismo tipo de cosas que otros maestros ellos habían escuchado antes. Y es por eso el énfasis que viene en todo esto, es que la autoridad de Jesús hace de sus exhortaciones, hace de sus extraordinarias instrucciones algo que ningún ser humano puede tomar a la ligera. Lo que mencionó Jesús en el Sermón del Monte no es algo que nosotros podemos escuchar en una sola ocasión y decir, wow, qué interesante que estuvo, ahí nos vemos. Porque el contexto de todo lo que lo dijo, de quién lo dijo y en cómo lo dijo, implica que no solo se trata de decir unas buenas frases que van a decir, qué interesante que estuvo, sino que son mandatos que se da de alguien que tiene autoridad, que pide que hagas esto. Así que no es solo cuestión de decir, qué buen sermón, me voy. Sino es como que alguien viene con autoridad y dice, quiero que hagas esto. Y cualquier persona que pase por alto esta información realmente va a tener que sufrir las consecuencias al respecto. ¿Por qué? Continúa en versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En esto vale la importancia el entender quiénes son los escribas. Porque cuando entendemos la cultura de dónde estaban ellos y entendemos la profundidad de lo que eso significaba para ellos, podemos entender también la validez y la importancia que tiene para nosotros al aplicarlo en una forma del presente. En la antigüedad, los escribas eran oficiales cuyos deberes incluían las escrituras en varios tipos. Cuando regresaron los judíos después del cautiverio de Babilonia, esto lo leemos en el Antiguo Testamento, los soferim, que significaban los escribas, como se llamaban ellos mismos, fueron organizados por Esdras. ¿Recuerdan el libro de Esdras en el Antiguo Testamento? Okay. Esdras pidió a este grupo de personas que se encarguen, vamos a hacer un cuerpo distintivo de personas que se van a enfocar única y exclusivamente en recopilar todas las escrituras, ser muy fieles, muy específicos en guardar cada una de las cosas que hemos tenido de la historia para conservar quiénes somos como cultura, como nación, como religión, como pueblo. Entonces, pueden darte cuenta que estas personas tenían una responsabilidad muy grande en sí. Entre los deberes, que eran de copiar el Pentateuco, también hacían cosas como las filacterías y las mesuzas, que se llaman. En la Pentateuco entendemos perfectamente que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que fue escrito por Moisés. Después entendemos de las filacterías, que los judíos tomaron de una forma literal cuando Dios les dijo, quiero que tengan su palabra en mi mente, entendiendo que lo primero que tienes que pensar es la palabra de Dios. Pero ellos lo tomaron de forma literal y comenzaron a escribir cosas en tablillas que se pusieron en esa frente. Y es exactamente esa cosa negra que ven ahí. Y lo que se ponen, que alguna vez ven judíos que se amarran esas filacterías y se ponen cosas en los brazos y se ponen a orar y lo hacen literal. Lo que es las mesuzas, esto es un poco conocido. Me acuerdo cuando fui a Israel, compré una de estas. Es algo simbólico que realmente no es que si no lo tienes, no estás alineado con la palabra de Dios, solo por decir, no, es algo más simbólico. Viene a ser más o menos del mismo sentido, el hecho que la palabra de Dios esté en tu hogar. Entonces, esto lo vas a ver usualmente en las puertas de las casas. Usualmente son casas judías, pero no tiene nada malo el hecho que tú lo tengas en una casa siendo cristiano. Si es que no le pones demasiado interés, obviamente, tampoco lo vas a convertirlo como una idolatría o algo por el estilo. Sino que como una referencia, o sea, en esta casa se habla la palabra de Dios, pero no solo que lo tengas como una figura, sino que realmente lo hagas. Esa es la idea. Entonces, tan grande fue el cuidado de estos escribas en copiar, que contaron y compararon todas las letras para estar seguros de que no iban a faltar ninguna de las letras que iban a copiar. Eran muy estrictos en copiar las escrituras para que ninguna cosa sea equivocada o salga mal. En determinadas ocasiones leían la ley en las sinagogas, eran considerados como maestros que leían lo que se había copiado. Debido al conocimiento que obtuvieron a través de su trabajo, se convirtieron en intérpretes naturales de la ley de Dios. Considera que han estado copiando la ley de Dios por tanto tiempo que la única persona que se te vendría a la mente que quien me puede dar una descripción exacta vendrían a ser estas personas.
Los escribas también eran abogados. En Mateo 22:35, Lucas 7:30, 11:45, 14:3, se los considera también como, como doctores de la ley. Lucas 2:46, 5:17, Hechos 5:34. ¿Consideras que estas personas fueron más que únicamente gente que solo se ponía a copiar de un documento a otro documento, sino que también por conocer lo que estaban copiando, se ponían en posiciones de ley que podían ayudar a la gente a resolver conflictos? Mira este sentido. Nosotros tenemos una diferencia entre lo que es ahora el gobierno, de lo que son abogados, de lo que sería un religioso. Pero en esa época los dos eran lo mismo. ¿Por qué? Porque era una teocracia, donde Dios reinaba por medio de su palabra. Por ende, los únicos que podían ayudar a lidiar con conflictos morales son aquellos que entendían específicamente cuál era la ley de Dios. Entonces, ¿quién podía entrar a esa calificación? Los escribas. Los escribas eran gente específicamente diseñadas para entender lo que dice la palabra de Dios, interpretar lo que dice la palabra de Dios. Y dices que necesitas un abogado que te ayude para lidiar con un problema. ¿Quién mejor que alguien que conoce a cabalidad lo que dicen las Escrituras? Por ende, un escriba. Los doctores de la ley. Todos los escribas fueron cuidadosamente educados desde su trabajo desde temprana edad. Alrededor de los 30 años realmente era cuando iniciaban su proceso de ser escribas oficiales, un cargo mediante una ceremonia solemne. Eso te implica que durante 29 años estaban específicamente estudiando para llegar a ese punto. No era cualquiera. Eran sumamente admirados. Eran héroes de la sociedad. No eran solo gente mala que cuando leemos las escrituras, fariseos y escribas, esos son de que están vestidos con turbante negro y que son los malos. No. Ellos eran gente que las personas querían ser. Si tú regresarías a esa época, a ese tiempo, y vivirías como judío, tú pensarías, cuando seas grande yo quiero ser como un escriba. ¿Quién no quisiera ser alguien que tiene un contacto con la palabra de Dios y entienda la palabra de Dios de esa forma? Puedes ver entonces que cuando hablamos de sociedad, los escribas no eran solo copistas de la ley, sino también aquellas personas que guardaban las tradiciones orales y aquellas es la que la gente veía. Gradualmente, acumulándose con el paso del tiempo, estos fueron numerosos y fueron considerados por muchos de igual valor que la ley misma. Ellos fueron considerados mucho más como a la ley misma, estas personas. ¿Por qué? Porque tenían tanto conocimiento. Te lo pongo de esta forma. Sería cuando tú conoces a alguien que tiene un PhD, un doctorado. Una persona que tiene un PhD y un doctorado, eso implica que se ha involucrado muchísimo tiempo en un tema específico para ser proficiente en esa área. Entonces confías en lo que tienen que decirte. ¿Por qué? Porque han pasado años estudiando ese tema específicamente. En la época de Cristo la gente dependía cada vez más de los escribas para conocer las Escrituras. Y sobre todo por el hecho de que cuando fueron conquistados, la lengua de los judíos estaba pasando al dialecto arameo. Y la mayoría del pueblo, al no poder entender sus propios libros sagrados, se vio obligada a entender la interpretación ¿de quién? De los escribas, porque eran las únicas personas que tenían para ayudarles. Pero a diferencia de los escribas que repetían tradiciones, que tal vez citaban ciertos maestros en la historia, Jesús no hizo esto. Jesús hablaba con autoridad. Y encima de eso, solo imagínate que alguien que cuando admiten específicamente en las Escrituras que no hablaba como los escribas, que te topas con un montón de escribas a los cuales tú admiras en ese entonces, la forma como hablan, la forma como se expresan, todo lo que dicen. Y de pronto se presenta esta persona que dice, ustedes leyeron eso en la Biblia, ¿verdad? Pero yo os digo esto. El hecho de que diga solo, no estoy citando la Biblia, yo les estoy diciendo algo de mi autoridad. Los escribas tenían poca simpatía por las masas, eso era algo también muy característico de ellos. Porque obviamente, si es que te encuentras con alguien que está estudiando todo el tiempo y tiene tanto conocimiento, es difícil relacionarte con alguien que no lo tenga. Pero Jesús se mezcló con la gente, explicándoles de una manera sencilla y práctica los requisitos que él estaba pidiendo a la gente. Puedes ver que las características no solo de conocimiento, sino de personalidad eran diferentes entre los escribas y Jesús. Él enseñaba con una autoridad diferente. Era costumbre de los escribas apelar a la autoridad, pues en una época donde
la que originalmente no era muy apreciada, había un respeto generalizado por la edad. Por ende, si es que querías hablar acerca de un tema importante, citabas a aquella persona que era mayor. ¿Recuerdan lo que el abuelito dijo? Ya, créele, porque el abuelito es mayor, respeta a tus mayores, él sabe lo que dice. Más o menos en esa idea. Por lo tanto, era importante citar a las autoridades si deseaban obtener una audiencia. Esto es lo que hacían los escribas. Los escribas y fariseos eran autoridades religiosas, pero su derecho a hablar siempre se basó en su capacidad de citar a las escrituras o a maestros y tradiciones judíos posteriores. Pero Jesús ignoró este estilo y forma que tenían los escribas de comunicarse. Cuando otros apelaron a autoridades, Jesús siempre mencionó estas palabras: y yo os digo. Es un hecho que se observa en todos los evangelios. Marcos 3:28, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman. Esto es una autoridad, alguien que está diciendo, yo tengo la autoridad de decirte que es la forma en que tienes que comportarte. Jesús no estaba citando las escrituras, sino estaba diciendo, esta es mi autoridad. Lucas 12:37, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando, en verdad os digo que ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. También Juan utilizó, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Una y otra vez, no solo vemos a Mateo diciendo esto, sino Marcos, Lucas y Juan, estableciendo que él tiene autoridad en decir las cosas. Sorprendentemente, Jesús cita las escrituras en su sermón solo para reinterpretarlas. Ahora, déjame aclarar esto. No significa reinterpretar el corregir lo que se dijo en las escrituras, sino el corregir la interpretación que los escribas habían puesto. Porque él vino a cumplir toda la ley. No cita autoridades o tradiciones humanas y habla con frecuencia y con confianza de él mismo. Está instruyendo el mensaje de Dios para una nueva era en la historia de la humanidad, él poniéndose como referencia. Tal predicación presumiría un acto de herejía o de blasfemia si es que alguien se atreve a decir las cosas en la forma como les dijo, o el hecho de que él era el verdadero portavoz a quien no se debería de ignorar. Él hablaba con autoridad y por eso la gente se asombraba. Las cosas que decía y la forma que lo decía impactaba a la gente. Las nuevas enseñanzas de Jesús eran fuera de lo normal, asombrosas, especialmente la enseñanza que aclara su lugar mesiánico que vimos en versículo 22 y 23, que sería impensable para un escriba decir lo que él dijo. Si es que un escriba, estando entre escribas, se atreve a decir algo con la forma como lo dijo Jesús, lo apedrean. Jesús acababa de mostrar las deficiencias del sistema religioso de los fariseos. La justicia que conocían no era suficiente como para entrar al reino. Él subió la escala. Su autoridad contrasta la enseñanza de Jesús con la de los escribas. Mateo recalca su autoridad en diferentes versículos y como menciona Mateo 28:18, y acercando Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para reafirmar que esa autoridad no solo se dio en la forma que él enseñaba, sino que él ya tenía esa autoridad desde mucho antes. La autoridad de Jesús es lo que asombraba, porque enseñaba como un portavoz de Dios, no como un maestro de su tiempo que simplemente reflejaba la autoridad de la ley. El contraste entre Jesús y los líderes religiosos era muchísimo más pronunciado, porque él era mismo la autoridad. La conciencia de la autoridad divina como maestro, como Señor, como juez, brillaba como el sol de tal manera a través de su enseñanza que te opacaba, que en contraste de la enseñanza de los escribas y la forma como enseñaba, sería como traer una linternita en medio de la noche y pretender iluminar toda la ciudad. A esa diferencia. La autoridad de Jesús es impresionante. Y esto es lo que quiero que entiendan, la profundidad de cómo impactó a ellos. La autoridad de Jesús, en primer lugar, fue para ellos inicialmente como un maestro. Entendemos que la primera impresión que todos tuvieron era el hecho de que, mira, tenemos un nuevo rabino que viene a enseñar aquí un domingo. Y
asombró a sus oyentes por la sustancia y la calidad de la forma de su instrucción. Todo comenzó en Mateo 5:2, dice, abriendo su boca les enseñaba. ¿Okay? Tenemos un rabino que viene a enseñar. Imagínate que tú estás caminando por ahí y de pronto, mira, escuchamos acerca de esta persona que va a enseñar. Vamos a escucharlo, a ver qué tal está. Vamos a ir llevando ahí nuestras ensaladas, comidita, lo que sea, sentando, ya vamos a ver qué tal está. Y obviamente la gente fue por buscar un rabino, pero con el derecho de enseñar la verdad absoluta. Era judío, pero su mensaje no era exclusivamente para judíos. Estaba interpretando la ley de Moisés, pero de tal manera que mostró que era la ley de Dios. Lo que tenía que decir no estaba condicionado culturalmente a un grupo de personas que estaba escuchando. El sentido estaba limitando a su pueblo, en particular a los judíos, a un lugar o particular en Palestina. Él no estaba haciendo eso, sino que estaba siendo absoluto. Sus predicaciones cruzaron barreras, tiempos, épocas, culturas, y era universal. Tanto que nosotros estamos predicando de esto 2000 años después, con un efecto en nuestra vida. Puedes darte cuenta que lo que enseñó este rabino en esa montaña, en ese entonces, es lo que estamos hablando y se ha hablado durante más de 2000 años hasta el día de hoy. Entonces, como maestro, se inició de esa forma. Todos lo conocieron en ese entonces de esa forma. Un maestro, un rabino. Pero él tenía la autoridad como Cristo. Hay evidencia en el Sermón del Monte, como en muchas otras partes de sus enseñanzas, de que Jesús sabía que había venido al mundo con una misión exclusiva. Jesús se refiere a sí mismo como que se hubiera sido enviado. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Él vino para cumplir. Pero consideremos esto, Él no se consideró a sí mismo como un profeta más, ni siquiera como el profeta más grande, sino como el cumplimiento de toda profecía. Si es que eres un maestro y vienes y enseñas eso, mire, yo vine a cumplir la ley a este nivel, ese es un nivel de arrogancia que supera cualquier entendimiento que puedas comprender. Una cosa es que alguien venga y te diga, bueno, yo soy enviado de tal persona. Ok, bien, mucho gusto. Otro que dice, bueno, yo vengo con tal autoridad. Pero que alguien venga y te diga, yo soy la verdad suprema de todo lo que vas a escuchar de aquí en el resto de tu vida. Así como que, wow, tienes zapatos muy grandes que quieres ponerte ahí. Todo esto significa que, en simples términos, que Jesús se reconoció a sí mismo como el Cristo, el Mesías de Dios, de la expectativa del Antiguo Testamento. Todo lo que habían escuchado en el Antiguo Testamento del Mesías que iba a venir, mencionó, yo fui enviado para esto. Tercero, la autoridad de Jesús como Señor. Jesús se refirió a las personas que se dirigieran a Él como Señor, Señor. Él utilizó este título porque lo aceptó como apropiado para dirigirse a Él mismo. Esto lo leemos en Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no era Señor para ser únicamente respetado. No se decía, bueno, dígame Señor solo porque así como caballero, un gusto caballero. No. Señor era una terminología más grande. Él era Señor para ser obedecido por su ley, por lo que Él decía. Claramente en todo esto Jesús no fue el rabino ordinario, sino que vino a dar esa terminología que lo distinguía de sobremanera. Se presentó como un legislador de lo que estaba diciendo, como un rey que te dice, tienes que hacer esto. No como un simple comentarista. Él ordenó, Él prohibió, Él derogó, Él prometió por medio de su propia palabra. Las únicas personas sabias, es decir, los discípulos que existen, dio a entender, son aquellas que escuchan mis palabras y las obedecen. Si tienes un rey, una autoridad enfrente de ti que te pide que haga algo, siendo sabio vas a obedecer lo que te van a decir. Otro punto es el hecho de que Él se presentó como la autoridad de Jesús como Salvador. Está claro en el sermón que Jesús conocía el camino de la salvación y lo enseñó. Pudo declarar quién era bendito y quién no lo iba a ser al final del tiempo. Podía señalar la puerta estrecha, que muchos van a entrar, y la puerta angosta, que muy pocos van a caminar. Y tenía bastante claro qué tipo de casa sobreviviría al final, cuál era el cimiento que iba a soportar al final del juicio.
Esto lo leemos en capítulo 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces aquí está hablando claramente acerca de cuál es el camino de la salvación, cuál es el fundamento de la salvación. Pero si penetramos más profundamente en su mensaje, encontramos que no solo enseñó la salvación, Él realmente la otorga. Él no solo te dice el camino por lo que tienes que ir, sino que Él te ubica en el camino. Él te da el fundamento, que es el Evangelio. La autoridad de Jesús viene a presentarse como juez. Todo el Sermón del Monte se predicó con un sobrio trasfondo del día de juicio. Todo tenía que ver el hecho de que lo que la gente va a experimentar al final. Jesús sabía que era una realidad y deseaba que fuera una realidad en la mente de la persona que estaba escuchando. Quería dejar plenamente claro que si escuchas el Sermón del Monte, tienes que considerar la eternidad y el final de tu vida. Así declaró las condiciones de la salvación y advirtió sobre las causas de la destrucción, especialmente en su representación gráfica de los dos caminos y los dos destinos. Mucho más sorprendente en este énfasis de todo esto era el hecho de que Él mismo se puso como juez. Mateo 7:23, y entonces les declarará: jamás os conocí, apartaos de mí, aquellos que practican la iniquidad. Ningún escriba, ningún maestro se atrevería a decir: yo voy a determinar quiénes son los que van a entrar al cielo o no. Él lo hizo. El destino de los seres humanos no dependerá de lo que conozcan o de lo que hagan, sino de Jesús. El conocimiento de Jesús tienes sobre ti. El problema no será el servicio a Cristo, sino cuál es tu relación con Cristo. Imagínate que este carpintero de Nazaret era la figura del juez perfecto el día final. Él mismo asumirá el papel de juez sentado en el trono blanco glorioso para juzgar a toda la humanidad. Puedes entender ahora la idea del Sermón del Monte si te transportas y estás escuchando a Jesús, al Dios Todopoderoso, en un cuerpo común y corriente, como otro ser humano, diciendo estas palabras, y por qué la gente se asombró de lo que tenía que decir. Además, la base del juicio será la relación de la gente que tiene para con Él. Y la naturaleza del juicio será la exclusión de su presencia. Sería difícil exagerar el asombroso egocentrismo de estas afirmaciones si es que Él no fuera Dios. Sexto, la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Dirigiéndose a sus discípulos, Jesús se refirió constantemente a Dios como vuestro Padre que está en los cielos, cuyos hijos eran obviamente sus discípulos, cuya alegría debían de imitar, en cuya amorosa providencia debían de confiar y a quien deberían de acudir confiadamente en oración, sabiendo que nunca los dejará y siempre va a estar dándoles buenos regalos, como menciona. Luego de su predicación se refirió a la voluntad de mi Padre, mencionando: no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino del cielo, sino que hace la voluntad de mi Padre. Ahora considera esto. No se incluyó a sí mismo con los discípulos cuando habló acerca de nuestro Padre. Por supuesto, enseñó el Padre Nuestro, lo enseñó de esta forma, pero no se asociaba con ellos en la forma como lo hizo en este sentido. Dios era su Padre en un sentido completamente diferente, de hecho único, y esto lo expresaría más tarde en un dicho que también registra Mateo, en Mateo capítulo 11, 27. Dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Existe esta relación y esa autoridad que refiere: esta es mi relación que tengo exclusiva con Dios Padre, que nadie más la tiene. Si vienes a la familia de Dios, vienes a ser parte de hijo adoptado de la familia de Dios, pero Él tiene una naturaleza única como hijo de Dios. Y por último, la autoridad de Jesús como Dios mismo. Él no utilizó palabras directas en el Sermón del Monte diciendo: yo soy Dios. Pero su pretensión de ejercer prerrogativas divinas y su forma de hablar de sí mismo
fueron más que suficientes. Como menciono, es absurdo que alguien tenga que decir yendo caminando por la calle, yo soy un ser humano. No es necesario que digas eso, te vemos exactamente. Lo ridículo del caso es que ahora viene la gente a decir, bueno, yo soy un hombre, yo soy una mujer, y ahora es otro tema diferente. Pero en el punto de la divinidad de Dios, realmente Dios no tenía que decir, yo soy Dios. Jesucristo no tenía que firmar esas cosas. Él solo tenía que hablar con autoridad y tenía que hacer las cosas con su autoridad para entender claramente quién era Él. Fueron más que suficientes. Se refiere a la bienaventuranza final en Mateo 5:11, capítulo 5, versículo 11 menciona, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. ¿Por quién? Por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Jesús espera que sus seguidores tengan que sufrir por causa de Él. Y luego compara su persecución con la de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, si leemos el Antiguo Testamento, los profetas que sufrieron, ¿por qué sufrieron? Porque estaban siendo obedientes ¿a quién? A Dios. Debían de obedecer todas las palabras que han hecho, que habían dicho a las personas porque habían sido entregadas de Dios. Ahora, si es que Jesús está diciendo, ustedes van a sufrir por mi causa, Él está dando una implicación que es inevitable. Nadie va a sufrir por la causa de alguien más, a menos que sea voluntario, pero en este caso está diciendo como Dios, van a sufrir porque yo les digo esto. Si está comparando a sus discípulos con los profetas de Dios, Él más tarde los envió como los profetas que habían sido enviados, se está comparando a sí mismo con Dios. Él aquí expresa encubiertamente su propia dignidad y su igualdad y honor con el mismo Dios. Cuando Jesús consideraba equivalentes a obedecer como Señor y hacer la voluntad del Padre, estaba poniéndose a la altura de Dios. Y todos sabían que Dios era el juez único. No existía ningún otro juez. En el mundo, la gente apelaría a Él y en el último día la gente apelaría a Él y Él tendría la responsabilidad de dictar sobre ellos sentencia acerca de qué es lo que va a ocurrir en su eternidad. Y al decir esto volvió a equiparse a sí mismo como Dios. Y estamos solo analizando el Sermón del Monte. Esto muestra la autoridad de Jesús como Maestro, como Mesías, como Señor, como Salvador, como juez, como la segunda persona de la Trinidad y como Dios mismo. Ahora, debemos ser claros, porque hay muchas personas que nos hemos topado en la gente que dice, no, Jesús nunca dijo ser Dios. Déjame decirte eso, si nunca has leído la Biblia y tienes esa declaración, puedo entenderlo, ¿ok? Por tu ignorancia del no conocer las Escrituras, puedo saber por qué llegas a esa conclusión, porque eso es lo que he escuchado de otras personas y por ende llegas a esa idea. Pero si honestamente lees las Escrituras, y solo analizando el Sermón del Monte, lo que vamos a analizar, y si te transportas tú a ese lugar y escuchas con claridad lo que se está diciendo, realmente sería absurdo si no llegas a la conclusión de que esta persona o es un loco que dice ser Dios, o es un vil mentiroso que está engañando a la gente, o la tercera opción es Dios mismo. Esas son las tres únicas opciones después de haber escuchado lo que vimos en el Sermón del Monte. O es un loco al mismo nivel de que alguno se crea que es un huevo duro, o es un vil mentiroso que sabe lo que está haciendo y engañando a la gente, o es el mismo Dios. Pero no puedes decir después de leer el Sermón del Monte, no, era un buen maestro. ¿Leíste el Sermón del Monte? ¿Realmente te estás dando cuenta de quién está hablando y lo que está diciendo? Porque un simple maestro no diría las cosas que él dijo. Tienes que volver a leer el Sermón del Monte sin traer tus prejuicios y tus ideas dentro del texto. Porque es imposible llegar a la conclusión de que Jesús no es Dios, no es el Señor, después de entender todo lo que dijo.
Mateo identifica la autoridad de Jesús como Dios mismo y mostrando que más allá del Sermón del Monte, la autoridad iba a abarcar la sanación por medio de una palabra de su boca. La declaración del perdón como Dios mismo iba a reafirmar que Él era Dios. La autoridad para la interrupción de los negocios del templo. ¿Quién se atreve a entrar al templo y sacar todo lo que está ahí? Alguien que realmente le pertenece. Impartirá la autoridad a los 12 para sanar, para exorcizar y para participar en la formación de los discípulos. Entonces, el carácter mesiánico y las afirmaciones de la autoridad de su enseñanza, de su persona, fueron claramente sentidas por toda la audiencia del Sermón del Monte. Y ahora puedes entender por qué la gente se asombró. No era únicamente una predicación más de una autoridad, sino que era la autoridad de Jesús que hacía de sus extraordinarias instrucciones algo que ningún ser humano puede tomar a la ligera. El Sermón del Monte de Jesús llega al corazón de los discípulos, aquellos que entienden quién es Jesús y obedecen sus palabras. Solo aquellos que se arrepienten cuando escuchan el mensaje del reino se inclinarán por gracia, la gracia de Dios, para obedecer las normas del reino, amando a Dios y al prójimo. Todos los que buscan captar el Sermón del Monte deben preguntarse a sí mismos si han sido aceptados por Él. Si lo han hecho, expresarán su arrepentimiento, expresarán su amor y obedecerán todo lo que Él les pide. Pero la conclusión del Sermón del Monte es para lo que está preparando para la iglesia, como quería que su iglesia iba a comportarse. Pero esta también viene a ser un movimiento de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, ya que esta conclusión de lo que vemos aquí en el Sermón del Monte es algo que vamos a ver que se repite. Y lo veremos más adelante en la mención de la autoridad de Jesús, que es visible en las esferas del capítulo 8, del 1 al 17. Entonces, Cristo nos ha dejado una serie de información muy importante en el Sermón del Monte acerca de la oración, cómo podemos buscar, llamar y se nos responderá. Las aspiraciones morales de que sugiere que tengamos una sinceridad en nuestra forma de servir, una decisión real de que no se trata únicamente de tomar las cosas a la ligera, sino de ir por el camino de la salvación por causa del Evangelio. Cristo nos ha enseñado lo que debemos evitar del mundo. No debemos dejarnos llevar por la multitud, no debemos dejarnos llevar por la popularidad, por las cosas que son fáciles o por simple pasividad. Debemos de ser muy cuidadosos en no dejarnos engañar por cualquiera. Y no solo venir los domingos a la iglesia esperando que este es el único alimento espiritual que vas a tener. Te tienes que alimentarte todos los días. Si no, te vas a morir de hambre espiritualmente esperando solo que yo te lea los domingos. Todos los días. Ir más allá de una apariencia exterior. Tener cuidado de una profesión muerta, tratar de sorprender a la gente solo por hacer quedar bien a los demás. Y un examen de los cimientos de nuestro estado actual, acerca de dónde estamos parados. Esta es la autoridad en la cual servimos. Este es el Dios que asombró a la gente en ese entonces y hasta la actualidad sigue asombrándonos por lo que es capaz de hacer en nuestra vida. Este es el Dios al cual alabamos. No es el cualquier Dios que es triste, melancólico o melo, como le mencionan. No, este es un Dios que tiene carácter, que tiene fuerza, que tiene autoridad, que cuando dice las cosas se cumplen. Un Dios el cual nosotros necesitamos. Él no necesita de nosotros y aún así vino para tener una relación con nosotros. Y ese es el bondadoso Dios al cual servimos. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias Señor, por ser tú la autoridad y el que inició esta relación con nosotros. Bendícenos, Padre Santo, con esa relación en la cual podamos crecer y semejarnos más a ti. Queremos, Padre, honrarte y glorificarte con nuestras palabras, pero sobre todo también con nuestras acciones, para que la gente pueda ver esa persona transformada que tú lograste en nosotros. Llévanos, Señor, en esta semana, en nuestras relaciones a nuestro alrededor, con sabiduría, para poder representarte de la mejor forma, Señor, y exaltar el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén.